Un día, mientras Augusto caminaba por las calles de Roma, se puso a pensar, ¿qué habrá sido de los jurisprudentes, esos héroes de los que me contó mi maestra de Derecho Romano? Así que comenzó a estudiarlos, pero pronto se daría cuenta que la razón por la cual él los llamaba héroes es porque no había terminado de estudiarlos. Así que para poder estudiar a la jurisprudencia tuvo que dividir la historia de Roma en 4 etapas fundamentales: la monarquía, la república, el principado y el imperio absoluto. La jurisprudencia, como la conocía Augusto, era la ciencia práctica de lo justo, que aconsejaba cómo actuar. En la monarquía, la jurisprudencia estaba centralizada en el colegio de pontífices, el cual estaba integrado por romanos prudentes, celosos custodios e intérpretes de la tradición ius y fas, quienes se desempeñaban con carácter vitalicio, aconsejando y vigilando los actos de culto. Estos jurisprudentes eran casuistas, partían del problema para crear una regla, no la escribían, ninguna regla tenía que repetirse, sino que cada problema podía tener una solución diferente. Era una ciencia inductiva, las reglas eran probables, mas no necesarias, cambiaba en función de lo que la comunidad consideraba justo. La República, de los años 509 al 27 a.C. En este periodo podemos hacer notar una descentralización de la jurisprudencia, es decir, ahora cualquier ciudadano podía llegar a ser jurisprudente, y no estrictamente miembros de la casta sacerdotal, tomando lugar entre los siglos IV y III respectivamente. Fue una oportunidad para construir el derecho, a partir del sentimiento de justicia de la propia comunidad dirigida a la instancia política. Una vez que la jurisprudencia se volvió laica y pública, surgieron los prudentes, conocedores del derecho, que eran juristas que no pertenecían a los colegios de pontífices. Comenzaron a emitir opiniones, preparar estudios y brindar asesorías a las que se les llamó responsas. Generalmente se emitían sin obtener a cambio remuneración alguna. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, la libertad para emitir la responsa provocó su corrupción y creación excesiva, lo que trajo consigo desconfianza y dispersión en la producción jurídica de teorías, opiniones y asesorías absurdas, que paulatinamente llevaron a la extinción de dichas prácticas. Poco a poco la jurisprudencia se fue secularizando. Esto significó que pasó de ser religiosa a convertirse en laica. En este proceso podemos señalar 3 grandes momentos. Cuando Neoflavio, secretario de un sacerdote, publicó las fórmulas procesales en el Ius Flavianum. Posteriormente, el primer pontífice plebeyo, Tibero Coruncaino, comenzó a dar consultas públicas sobre materia de derecho. Finalmente, Sexto Elio Peto publicó su Tripartita, obra en 3 libros que constituye el primer tratado sistemático de derecho y se refiere a las 12 tablas, su interpretación y a las fórmulas procesales en el Ius Aelianum. Así, el derecho dejó de estar bajo el exclusivo dominio de los pontífices y su conocimiento se hizo público. Las características de la jurisprudencia son las siguientes. Como habíamos visto, es descentralizada, de la instancia ciudadana a la política, está separada de la religión, es una fuente no formal del derecho, además de que es flexible, es decir, influida por los métodos de las ciencias griegas, como la retórica y la generalización empírica. El Principado. El Principado se encuentra en el derecho clásico de la periodización jurídica, en la etapa clásica alta y etapa clásica epigonal. Su periodización política empieza del 27 a.C. y termina en el 284. Para entender la jurisprudencia en el Principado debemos de tener estos siguientes puntos. ¿Quiénes son los jurisprudentes? Las características de la jurisprudencia en el Principado, la jurisprudencia como fuente formal del derecho y la centralización de la jurisprudencia. Cabe aclarar que al Principado también se le conoce como diarquía o primera etapa imperial. Los jurisprudentes del Principado eran el Senado Consulto y las escuelas clásicas de jurisprudencia, las cuales se dividen en sabiniana y proculeiana. Estas escuelas eran tendencias y opinaban sobre actos jurídicos para poder resolverlos. Un ejemplo podría ser el matrimonio y cómo cada escuela opinaba diferente en cuanto a la capacidad sexual. En un inicio, el Principado tenía 2 potestas, el Princeps y el Senado Consulto. El Senado Consulto en tiempos anteriores era una simple autoritas patrum, pero en el Principado se vuelve potestas, es decir, se vuelve una fuente formal del derecho. No solo aconseja, sino que ahora también gobierna. Al paso del tiempo, el Senado Consulto pierde su autoridad potestal debido al príncipe y a su autoritas principis. En un punto, el Senado Consulto hacía todo lo que el príncipe quería, debido al poder
del Princeps. El proceso de centralización de la jurisprudencia abarca del 30 a.C. al 230. En un comienzo, el príncipe no intervenía con las escuelas de jurisprudencia, pero tiempo después surgió la ius respondendi ex autoritate principis, es decir, que el príncipe comienza a intervenir en las opiniones de las escuelas y estas muchas veces aceptan su consejo como el correcto. Sin embargo, en tiempos del emperador Adriano, nace la ius publicum respondendi, la cual dice que solo las opiniones de las escuelas respaldadas por el príncipe son válidas. Y poco tiempo después, los últimos jurisprudentes clásicos se incorporan a la burocracia del príncipe, es decir, ahora trabajaban para él. La jurisprudencia del Principado fue una centralización, ya que volvió de la instancia política a la instancia ciudadana. Fue una burocracia ya que ahora los jurisprudentes trabajaban para el emperador y sentó las bases de la vulgarización de la jurisprudencia, es decir, empezó a justificar los actos del imperio. Herenio Modestino es la figura que marca el tránsito entre la figura de los jurisprudentes clásicos y la de los posclásicos. En esta etapa la jurisprudencia está centralizada en el Sacrum Consistiorum del Concilium Principis, la burocracia del emperador. En esta época el derecho se vio vulgarizado debido a la influencia del derecho germánico y que los juristas cada vez tenían una preparación más escasa. La jurisprudencia se volvió dogmática, pues ahora apelaban a la autoridad de los clásicos, imponiendo a los jueces las opiniones del Tribunal de los Muertos, conformado por los prudentes Papiano, Ulpiano, Paulo, Modestino y Gayo. La jurisprudencia dejó de ser una fuente formal del derecho, ya no limitaban las decisiones del emperador, por el contrario, utilizaban la retórica para justificarlas, el discurso político y su voluntad. Ya no tenían un compromiso con la justicia, sino con el emperador. Al conocer la historia por completo, Augusto dejó de pensar que los jurisprudentes eran héroes. Tristemente, tuvo que aceptar que no siempre las cosas son como parecen, y estos libros fueron los que lo llevaron a descubrir la verdad.